Gracias. Bueno, mis hermanos, pongámonos para poder orar. Amado Padre Celestial, Señor, nos presentamos ante ti nuevamente, Señor, como miserables pecadores, Señor, que dependemos día a día, que hemos hecho lo malo, Padre, que a pesar de que prometemos de pronto una y otra vez, Señor, no volver a caer en pecado, caemos, Señor, de que reconocemos nuestra maldad, Señor, de que nuestro pecado, como dice el Salmo, siempre está delante de ti, Señor, que no podemos escondernos de ti, Señor. Y te rogamos una vez más, Padre, que seas tú perdonando nuestra maldad, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo ese querer en nuestro corazón, Padre, y levantándonos, Señor. Te agradecemos por ese sacrificio perfecto, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque es por medio de Él que tenemos perdón de pecados, Señor. Es por medio de Él que podemos ir a ti, Señor. Es por medio de Cristo que nosotros podemos estar blancos como la nieve, Señor, no por nuestras propias obras, ni nuestra jactancia, porque todo esto nos lleva simplemente al infierno, Señor. Te pido, Señor, que si esto quebrando nuestros corazones endurecidos, porque muchas veces podemos estar cauterizados simplemente en nuestra conciencia, en nuestro corazón hacia el pecado, Padre, sin entender que vamos en un camino simplemente hasta oscuridad, Señor, pero te rogamos, Señor, que seas tú teniendo misericordia, que nos abras los ojos, Señor, y que nos lleves una vez más por el buen camino, Señor, que eres tú. Padre, yo te ruego por mis hermanos, Señor, aquí presentes. Te ruego por las iglesias, Señor, aquí representadas, por los pastores, Padre, que seas tú llenándolos de tu gracia una vez más, Señor, ayudándoles en sus luchas, ayudando a la iglesia, Señor, ayudando a tu pueblo, porque somos un solo cuerpo, Padre. Y cuando un hermano cae, cuando un hermano se duele, todos nos debemos doler, Padre. Te rogamos que nos ayudes a vivir en esa unidad, Señor, que nos ayudes a luchar, Señor, a poder resistir al pecado, Señor, pero solo lo podemos hacer contigo, Señor. Está claro que nuestra naturaleza pecaminosa, lo único que podemos es fallarte una y otra vez, Señor. Es por tu Santo Espíritu que nos das convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Yo te ruego, Padre, que seas tú guiando este tiempo devocional, Señor, porque realmente solo hay pecado en mí, Señor, en este momento, en nuestros hermanos, y realmente solo eres tú, Señor. Solo eres tú quien puede guiarnos, solo eres tú quien nos puede llevar a verdad, Padre. Y te ruego, Señor, que seas tú glorificándote en medio de este tiempo, Señor, exaltando tu nombre y usando pecadores indignos, Señor, para tu gloria, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de este tiempo, Señor, por lo que has puesto en nuestros hermanos, en la disposición, Padre, para poder realizar este tiempo devocional, Señor, que sea realmente un hábito saludable en nuestras vidas, Señor, y no simplemente un mero requisito por querer agradarte a ti, Señor, sino que realmente nuestros corazones, nuestras mentes estén siendo transformadas de acuerdo a tu palabra, Señor. Te agradecemos y te muestro el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Diciembre 2. Conociendo al Creador. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Juan 1:9-10. Si bien cada uno de los evangelios adopta un enfoque diferente para detallar la vida de Jesús, su propósito es el mismo. Como dice Juan, que puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que
al creer tengan vida en su nombre. Juan 20:21. Esas palabras casi al final de su evangelio tenían la intención de recordar incluso a sus primeros lectores que Dios tomó que Dios tomó por gracia la iniciativa de perseguir a su pueblo para que pudiéramos conocerlo y amarlo. Aunque Jesús fue el creador del mundo en el que entró, el mundo no lo reconoció. Él bajó del cielo en la forma de un hombre, navegando por las calles de la ciudad y moviéndose entre nosotros para que pudiéramos vivir con Él en la luz, en lugar de tener que vivir en la oscuridad por toda la eternidad. Sin embargo, hoy no muy diferente de hace 2000 años, muchos no entienden la intensidad del don de la vida en este mundo que Cristo nos ha dado y por lo tanto pierden el don de la vida eterna por el cual Cristo nació para ofrecernos, porque no lo conocen. En su gran tratado en el libro de Romanos, Pablo escribió que los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. Romanos 1:20. En otras palabras, como resultado de la gracia común de Dios, la creación muestra suficiente evidencia para al menos llevarnos al punto de convertirnos en teístas. Debido a esto, los hombres y las mujeres no tienen excusa. Romanos 1:20. Sin embargo, incluso con este contexto, Pablo continúa diciendo que aunque los hombres y las mujeres conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Sabían de la existencia de Dios, pero suprimiendo ese conocimiento, se negaron a conocerlo como Señor y Salvador. Esta es una advertencia humillante para nosotros si descuidamos darle a Dios el honor y la alabanza que se le debe. Corremos el riesgo de olvidar las gloriosas formas en que Él continúa persiguiéndonos, incluso hoy en día. La palabra, la verdad y la historia de Jesús han estado disponibles en el mundo occidental durante cientos de años, pero aún así, a menudo los hombres y las mujeres pasan sus semanas sin ningún reconocimiento de quién es Él realmente. Los creyentes no son inmunes a vivir vidas que si no fuera por los domingos por la mañana o el tiempo devocional matutino, no llevan ninguna marca de un conocimiento y relación con Jesús como Señor y Salvador. Imagínate la diferencia que haría si viviéramos cada momento recordando las verdades de que Él es la luz y la nueva vida dentro de nosotros, que hace posible vivir con Dios por toda la eternidad, que Él es nuestro gran Señor y manso Salvador, y que seguramente vale la pena conocerlo. Primera de Corintios 1:18-31. Amén y amén. Bueno, este devocional viene de la línea que iniciamos ayer, ¿no? Con el pastor en la carta del Evangelio, pues, de Juan, primeramente. Y bueno, creo que esta parte perdón, voy a silenciarte, hermana Elida. Les agradezco los micrófonos, porfa, para que no tengamos interrupción. Bueno, les venía diciendo que este devocional pues es bastante confrontante, ¿no? Y bastante profundo porque siempre que nosotros iniciamos o conocemos personas o incluso nuestra propia rebelión, la gente siempre tendrá excusas y dirá que Dios no existe porque no se ha manifestado de pronto claramente o porque creen a su manera o porque existen muchas religiones y que cada religión tiene la razón. Y simplemente son excusas que encontramos
precisamente por nuestro propio concupiscencia y por nuestro propio pecado, ¿no? Entonces el versículo inicia diciendo, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. ¿Qué es lo que vemos aquí? Directamente el prólogo de Juan nos muestra que Dios ya se ha manifestado claramente en Cristo y que no es como las excusas que les decía al inicio que pone toda persona de simplemente evadir o decir que Dios no se ha manifestado a su propia manera, porque Dios ya se ha manifestado, como decía, en Cristo, y entendemos también el por qué él rechaza. El mundo él rechazó, pero él fue victorioso y logró realmente el propósito de lo que él vino a hacer, ¿cierto? La palabra tetelestai, que significa consumado es, cuando el Señor en la cruz dijo sus últimas palabras y Él repite esto, consumado es la deuda es paga, esa deuda, ese pacto que Él vino a hacer, esa redención, fue totalmente consumada. Ya no hay más, o sea, esa reconciliación entre Dios y el hombre fue hecha por medio de Cristo, por medio de ese sacrificio perfecto en la cruz. Entonces, por más que el mundo rechace, ¿cierto? La venida de Cristo o que quieran verlo a su manera, porque encontramos en muchas religiones como, sí, yo creo en Dios a mi manera. Yo siempre digo algo que si yo saliera, no sé, aquí en mi barrio a hacer una encuesta y a preguntarle a las personas, ¿crees en Dios? Estoy segura que el 99% me diría que sí. Pero ¿en cuál Dios crees? ¿En el Dios que se ha revelado a través de Cristo? ¿El Dios que está en la palabra y el Dios que dice de sí mismo quién es y quiénes somos nosotros? ¿O ese Dios que nosotros hemos quedado a nuestra propia imagen y semejanza, ese Dios pecaminoso, ese Dios que me permite hacer todo lo que yo quiera o me venga en gana, justificando que lo conozco? Aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo es Cristo, ¿cierto? Y podemos ver aquí la palabra mundo. Para Juan es un mundo totalmente en rebeldía, ¿cierto? Que se opone totalmente a Dios, que era donde estábamos cada uno de nosotros, un mundo totalmente en oscuridad, un mundo sin esperanza y en tinieblas, en un mundo donde no existe luz en sí mismo y que nos ha mentido, porque si ustedes pues están en redes sociales o escuchan, somos expertos para fabricar mentiras y fabricar pecados en nuestro propio corazón, diciéndonos es que tienes una luz dentro, ¿cierto? No sé si han escuchado alguna vez que de pronto alguien les diga, es que tienes una luz, brillas con luz propia. Y uno dice, ¿cuál luz propia? O sea, nuestra luz, si ha sido salvado y redimido por medio de Cristo, la única luz que puede alumbrar en ti se llama Jesucristo. Él es la luz, la verdadera luz que alumbra a todo el mundo, este mundo de tinieblas. ¿Y cuál luz puede tener aquella persona que no conoce a Cristo? Aquella persona que está en condenación y aquella persona que voluntariamente ha escupido y rechazado el nombre de Dios. No hay luz. O sea, simplemente podemos caer incluso siendo cristianos en que nos digan, ay, se nota que tienes una luz, brillas con luz propia y nosotros jactarnos, ¿cierto? Pero recordemos que todo lo bueno que vean en nosotros es Cristo y realmente lo malo es nuestro propio pecado y nuestra propia concupiscencia. Como les decía, el mundo estaba totalmente sin esperanza y es algo glorioso porque no sé si ustedes han meditado simplemente en lo maravilloso es que la luz, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? O sea, que un Dios tres veces santo se despojase de su propio Hijo y se manifestara por medio de él para que nosotros que estando en oscuridad y muertos espiritualmente, que hemos ofendido y seguimos ofendiendo a un Dios tres veces santo, tuviésemos vida por medio de él. Realmente la luz vino
a alumbrar y las tinieblas totalmente se opusieron. Nosotros, de hecho, la misma palabra declara que éramos ira, o sea, éramos hijos de ira, ¿cierto? De portadores de, o sí, discúlpeme que portadores de aquellos vasos de ira sobre nosotros, pero que Cristo con su sangre y con su vida cubrió por cada uno de nosotros que no merecíamos. No hay ninguna jactancia en ninguno de nosotros. Ahora podemos entender un poco más la incredulidad del hombre. Y creo que estando ahora de este lado de la luz, muchas veces hasta nos enfurecemos, ¿cierto? Cuando predicamos el Evangelio y lo rechazan tan directamente, pues así éramos nosotros. O sea, si recordamos nuestra propia salvación, como el Señor obró en cada uno de nosotros, podemos ver una y otra vez cómo escupimos a Cristo, cómo le rechazamos, cómo nuestra propia maldad y muchas veces podemos decir, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué el Señor me salvó acá? ¿Por qué no antes? Porque antes éramos como están en el mundo, como aquellas personas que hoy en día les predicamos y que escupen el Evangelio. Esos éramos nosotros. Y el Señor nos saca allí por pura gracia y misericordia. Y es interesante cómo en el Evangelio de Juan también desarrolla que su pueblo, ¿no? El mismo pueblo que se jactaba, el pueblo de Israel que se jactaba de ser luz, de ser escogido por el Señor, pero el mismo pueblo de Israel lo desecha, ¿sí? Y deja claro directamente Juan cómo es que el verbo de Dios bajó y en la segunda parte dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Muchas veces nuestro propio pecado nos lleva a decir, yo acepté al Señor, yo encontré al Señor, pero es que el Señor no estaba perdido, éramos nosotros que estábamos perdidos. Nosotros no encontramos nada, el Señor vino en rescate por nosotros. El Señor nos salvó de ese lugar de tormento que merecíamos cada uno. Y realmente podemos ver la maravillosa gracia que lo que decía simplemente si nos detenemos a pensar y cada uno pudiéramos cerrar en este momento los ojos y ver eso, un mundo lleno de oscuridad, de maldad y ver esa majestuosidad que algún día veremos cara a cara con nuestro Salvador cuando lo tengamos y ver cómo resplandeció, que es Dios acercándose al hombre, Dios viniendo a nosotros, esa luz que alumbró en cada uno de nosotros, en nuestras conciencias, en nuestro corazón, rompiendo ese corazón pecaminoso y permitiéndonos verlo a Él, porque de otra manera no hubiese sido posible. Por medio de este milagro de la encarnación, el mundo fue reivindicado por aquellos que creeríamos en esa luz, en Cristo. Recordemos que el mundo, o la palabra que aquí traduce mundo, es el sistema total de rebeldía, ¿cierto? Que no existe nada en comparación directamente con Dios. Dios conoce y controla incluso hasta el infierno, es soberano. De esta manera no hay absolutamente nada que esté ajeno al gobierno de Dios. Y de esta manera ninguna de nuestras vidas ha sido casual o ha sido incluso sin propósito, porque muchas veces podemos tener, como veíamos que hace en el devocional, maravilloso don de la salvación y aún así ser infelices, porque creemos que no tenemos un propósito, porque no es el propósito de acuerdo a lo que nosotros queremos o a las propias concupiscencias de nuestro corazón. Pero recordemos que Dios ha hecho que el que comenzó la buena obra en nosotros, pues la terminará. Y aunque el mundo no tenía un conocimiento íntimo de Dios, Dios en su palabra en Romanos dice que no tendrá excusa, ¿no? Porque Él dio la revelación natural y la revelación especial.
que incluso los que se denominan deístas pueden ver que hay un creador, ¿cierto? Y directamente cuando las personas rechazan a Cristo, están rechazando directamente a Dios. El mundo se rebeló y no valoró lo que era la realidad de esta luz. Ignoraron el camino de la salvación, ignoraron a Cristo, y no tener a Cristo es no tener a Dios. O sea, no sé si pueden ver esta gloriosa mm, milagro en nuestras vidas. O sea, podemos ver miles de religiones, pero ¿realmente tienen a Cristo? Hablan de Dios, pero ¿realmente tienen a Dios? Amarraron las tinieblas directamente a su propio corazón, se jactaron de sí mismos y es una eternidad totalmente la que les espera. No sé si algún hermano me puede colaborar con Juan 3:19 y otro hermano con Juan 17:3. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Gracias. Podemos leer Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, hermana. ¿Podemos ver el contraste en estos dos versículos? Si no conoces a Cristo, no conoces al Padre y por ende no tienes mediador y por ende no tienes vida eterna, no tienes entrada al cielo. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta directamente y vamos a hablar nuestros corazones. ¿Conocemos a Dios? ¿Realmente estamos en Cristo? ¿Estamos cubiertos por esa maravillosa obra que Cristo hizo en la cruz? ¿Somos salvos realmente? ¿Cómo estamos respondiendo a la luz, a la verdad de la palabra de Cristo? El problema no es la falta de evidencia, porque el Señor se ha manifestado no solo en la relación natural, sino en Jesucristo. Es que estamos en tinieblas y nuestros corazones están endurecidos. Eso es el problema, es nuestro pecado, ¿cierto? Porque tú puedes sentarte con una persona y mostrarle toda la evidencia, desde el campo científico, desde la parte, no sé, de la ciencia, y aún así no hallar suficientes razones para creer, porque es que no, la fe no es meramente intelectual, ¿cierto? Sino necesitas el Espíritu de Dios para poderlo entender. Y si el Señor no ha hecho esa obra, no ha operado en tu corazón, no te ha regenerado, no ha quebrado ese corazón de piedra y transformado en un corazón de carne, será imposible que lo puedas ver. Podrás leer todos los libros de ciencia, pero no tendrás al Hijo y por ende no tendrás al Padre, ¿cierto? El problema no es la falta, como les decía, de evidencia, porque hay un montón de religiones que hablan de Dios, pero cuando vamos directamente al punto central del Evangelio, su Evangelio no es nada más que obras. Y como más de las 5.000 religiones, el hombre tratando de salvarse a sí mismo y de tapar su propio pecado y su propia concupiscencia, callar su conciencia, pero realmente Cristo no está allí. Y es lo que pasa incluso en muchas falsas iglesias que se denominan como cristianas. Yo siempre decía, es como cuando tú vas a una fiesta infantil donde te hablan y te hablan y te hablan, ya viene la torta, ya viene la torta, ya viene la torta, y te engoman con la torta y sales de la fiesta y nunca te dieron la torta. Y tú, pero me hablan de torta todo el tiempo. Y es un pequeño ejemplo, pero solo para evidenciar lo que pasa en esto. Nos hablan de Dios, lo mencionan, hablan de Jesús, pero realmente no está la centralidad del Evangelio. Y es que es una delgada y a la vez ancha línea que podemos estar cruzando porque no estamos en Cristo. Y es algo que nos debe llevar a confrontarnos. ¿En dónde estamos realmente? O sea, ¿le pertenecemos? ¿Somos esclavos ahora de Él por amor? ¿Realmente estamos siguiendo su palabra? El mundo no le conoció y los suyos tampoco le recibieron.
En Juan 12:37, ¿podemos leerlo? Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Perfecto. Entonces, mira que hoy en día se predica un evangelio milagrero, pero con tu milagro puede un cojo levantarse. Bueno, pero con todo y tu milagro te puedes ir al infierno, porque incluso el Señor hacía milagros siendo Dios mismo y no le creían. O sea, el corazón humano y las tinieblas y el estado del ser humano no es que esté enfermo, como también nos han hecho creer, es que está incapacitado y puede levantar un dedo para ir a Dios. El ser humano está totalmente muerto, totalmente en plena oscuridad, que no puede ver esa luz resplandeciente a menos de que el Espíritu de Dios obre directamente en el corazón del hombre, ¿cierto? Y no creían en él, su propio pueblo. Puedes estar aquí con nosotros. Y es algo que les insisto en que podamos evaluar. Podemos estar aquí, podemos estar hablando del Señor, pero ¿realmente le conoces? ¿Qué haces con Jesús? ¿O cómo respondes a este evangelio glorioso? ¿Cómo estás llevando una vida digna delante de Él? ¿O simplemente una vida religiosa y nos acostumbramos a ir a la iglesia, a conectarme y finalmente terminamos con obras, pero simplemente tratando de encajar en el pueblo cristiano, pero sin Cristo? A Cristo no le podemos engañar. Él conoce los suyos. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. No se trata de que Dios decimos conocer, sino de que Dios nos conoce a nosotros. Dios nos llama por nuestro nombre, ¿cierto? Y cómo Él ha revelado al Padre. Porque de hecho los discípulos le preguntaban, ¿cuánto veremos al Padre? Y Él dice, como se han estado conmigo y no lo ven. Él mismo da testimonio del Padre, ¿cierto? No es a tu manera, no es el Cristo que tú quieras creer. Es como Dios se ha revelado por medio de su Hijo. Es a la manera de Cristo, como Él se ha revelado, ¿cierto? Si rechazas a Cristo, rechazas a Dios. No todos somos hijos, todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Pero lo que separa esta gran diferencia es esa bendita cruz, es Cristo en esa cruz. Porque si sacamos de ese maravilloso momento que vivió la historia en dos, de antes de Cristo y después de Cristo, esa promesa, ¿cierto?, que se dio en el Antiguo Testamento de aquel que vendría. Los que vivieron ese momento creyeron en aquel que estaban viendo y nosotros creemos en aquel que vino y que volverá. Es el mismo Cristo en todos los tiempos. Es la misma luz que vino al mundo. Es la misma persona siendo hombre y siendo Dios que ha venido a revelarse directamente a un mundo totalmente caído, a un mundo que ha rechazado voluntariamente a Dios. Y aquella luz, ¿cierto?, auténtica y perfecta que ilumina directamente desde adentro hacia afuera. Y quiero que recordemos en Isaías 9:2, si alguien me puede colaborar, Juan 8:12 y Salmos 27:1. Isaías 9:2, Juan 8:12 y Salmos 27:1. ¿Alguien tiene Isaías 9:2? Sí, hermana. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Juan 8:12. Hermana Amparo, y si quieres la hermana Lady me colabora con Salmos 27. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. Y Salmo 27:1. ¿Quién desea abrir el micrófono? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Si vemos en diferentes pasajes como los que acabamos de leer, ¿cierto? Dios mismo se revela a sí mismo, ¿cierto? El pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz, Isaías 9:2. ¿Cierto? Los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. ¿Quiénes éramos? ¿No fue lo que pasó acaso con nosotros? Dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y otra vez el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. El Señor se revela a sí mismo, ¿cierto? Y la luz no solo a nosotros, sino que muestra ante un mundo de oscuridad y que mucha gente está esperando un gobernante físico, porque así como el pueblo de Israel, hoy en día sigue pasando lo mismo, la historia no ha cambiado. Hoy en día siguen esperando el gran Mesías, un gran político que nos libre de la corrupción, pero ignoran totalmente, están totalmente entenebrecidos de conocer que la verdadera luz vino al mundo y que se está predicando aquella luz verdadera, ¿cierto? Y que el hombre naturalmente rechaza. Y el mundo, dice, estaba y el mundo por él fue hecho, en Juan 1:10, ¿cierto? Y Jesús, el verbo creador, estaba presente directamente en el mundo. Él mismo creó. Y esto subraya su divinidad y su rol esencial en la creación. Si vamos directamente a Génesis 1, que lo tenemos, lo tienen por ahí a la mano. Si ustedes recuerdan, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios mismo siempre ha estado en la Trinidad desde el inicio, moviéndose en la creación, ¿cierto? Directamente, como dice Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho para Cristo. Y en Colosenses por lo menos 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y como dice también en Hebreos 1:2, no sé si alguien lo pueda tener. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias. Directamente, como la misma escritura la declara, es por Cristo que todas las cosas fueron hechas, ¿cierto? Pero el mundo no lo conoció y creo que uno de los pasajes más impactantes, incluso para el pueblo de Israel, es Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y como leíamos al inicio en Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces recordemos cuando de pronto vemos morir personas y nos causa dolor, y más si son seres queridos cercanos, porque lo que cada uno de nosotros queremos es que nuestros seres queridos vengan a esta luz, ¿cierto? Pero muchas veces en medio de nuestro dolor podemos juzgar y pelear contra Dios diciendo, Señor, pero ¿por qué no lo salvaste? Pero el Evangelio dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, no fue oculta, fue una luz que alumbró y cambió toda la historia de la humanidad. Los hombres amaron más las tinieblas. El hombre morirá a causa de su propio pecado, su propia concupiscencia. No hay ninguna injusticia en Dios. Directamente, yo quiero llevar los hermanos el día de hoy que podamos ver la maravillosa gracia de Dios,
esa gracia transformadora, que podamos entender realmente la implicación de que el Verbo se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros, que se hubiese despojado de su divinidad y haya descendido dentro de los hombres, que podamos examinar, como les decía antes, cómo estamos respondiendo a ese evangelio y cómo estamos caminando y cómo nuestra vida está en pos de ello. Que Dios pueda examinar nuestra vida, nuestros corazones y revele estas áreas de oscuridad o de ceguera que podamos tener, o por el contrario, si realmente no somos salvos, que el Señor permee nuestra vida, ¿cierto? Que cubra y que rompa ese corazón endurecido y pueda traernos a la verdad, a ver esa maravillosa luz que es Cristo, para que día a día el Señor guíe nuestra vida por medio del Espíritu Santo y que podamos no solo jactarnos de ser salvos, sino tener esa intimidad con el Padre por medio de su Hijo y con la guía del Espíritu Santo, en oración, clamando a Él y siendo realmente guiados por el camino que tenemos. Muchas veces llevamos una vida cristiana, pero coja, ¿cierto? Una vida que no puede ser revelada ante los demás porque traería vergüenza y deshonra al nombre del Señor. Y esto directamente es porque no estamos viviendo ante la luz y ante ese majestuoso evangelio que predicamos y vociferamos. Muchas veces, como veíamos en otros devocionales, las mayores piedras de tropiezo somos nosotros mismos, porque nuestra boca habla mucho más rápido que lo que nuestros actos evidencian en nuestra vida para los demás. Entonces, mis hermanos, pues este es el devocional del día de hoy. Si algún hermano quiere hacer algún aporte, pueden abrir su micrófono si tienen alguna duda. Pastor, si hay algo de pronto que agregar, corregir. Muy buen devocional y pues ahí el escritor nos da que 4 devocionales de Juan capítulo 1 y ayer fue el primero y el segundo y es muy especial, ¿no? Lo que decíamos ayer es este capítulo y todo el evangelio es muy teológico y muy enfocado a- al hecho de que Cristo no es simplemente a veces como las películas, ¿no? Las historietas de la Biblia. Digo historietas no es cuando le leo la Biblia, sino cuando uno ve los dibujitos animados, nos presentan es como simplemente una buena persona, ¿no? Que es un hijo de Dios, pero es el hijo de Dios, indicando que es Dios mismo. Y esto obviamente debe dar peso a nuestro creer en el Señor, a nuestro exaltar a Cristo y que si nos dirigimos al Padre por medio de Cristo, no estamos, no debemos ver como algo menor a Cristo, sino como la enseñanza que nos ha dado, pero si nos dirigimos a Cristo, nos dirigimos a Dios, si nos dirigimos al Padre por medio de Cristo, nos dirigimos a Dios. Entonces es siempre proclamar esto, ¿no? Dejar en claro ante quién estamos nosotros. Adrián, levanta la mano. Gracias. Así el hermano Adrián tiene la mano levantada. Gracias. Quería comentar brevemente que el día de ayer estaba compartiendo con alguien el Evangelio y pues esta persona se mostró bastante reacia y me dijo que yo había elegido una forma de creer en Dios y que había miles formas de ir a Dios. Entonces recordé las palabras de Cristo en Juan 14:6, donde Jesús afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y pues pensé en esto y dije, qué bendición, qué bueno. Primero que tenemos el conocimiento de saber
que solamente hay un camino al Padre y que no existen 1000 caminos que conduzcan a Él. Puede que existen esos caminos, pero no conducen al Padre. Entonces, podemos gozarnos en ello, en conocer a Cristo y por medio de Él conocer al Padre, como dice el siguiente verso. Así es. ¿Hay comentarios? Gracias. Bueno, acá en los comentarios dice, bueno, el hermano Adrián ha escrito, el hombre alejado de Dios perdido es como la tierra que aparece en Génesis 1:2, en desorden, vacía y en tinieblas. Y nuestro hermano Carlos dice, en un mundo de engaño, de hipocresía y de ceguera espiritual, en el tiempo señalado, vino la luz verdadera y se hizo realidad la llegada del Mesías prometido, el deseado de las naciones que vencería la serpiente, el pecado y la muerte. Vino a rescatarnos y a redimirnos de la condenación. Dios con nosotros, mostrándonos su gloria e indicándonos el camino para volver a Él. Amén. Amén. Sí, hermanos, así es. De hecho, podemos aprovechar estas fechas que inician simplemente para mostrar a Cristo, para mostrar a nuestro Salvador y para mostrar esa luz que alumbró en un mundo de tanta oscuridad y que es necesaria y es imperativo, es lo más importante, porque el milagro más grande que puede suceder no es que una persona sea librada de una enfermedad, o un cojo camine, o un mudo hable, o un ciego vea, es que personas muertas en delitos y pecados hayan vuelto a la vida. Y es el mayor milagro, y eso somos cada uno de nosotros aquí presentes. Así es. Pues nada, mis hermanos, de pronto alguien desea orar para cerrar el devocional. Pongamos a Adrián. Bueno, está bien. Vamos a orar. Padre Santo, 3 veces santo. Señor, gracias por Cristo. Gracias porque sin Él no tendríamos forma de ir a ti. Gracias, Señor, porque por medio de las Escrituras nos has revelado tu voluntad, tu carácter. Nos has mostrado nuestro pecado y tu palabra ha sido cortante para nosotros, como dice allí Pablo, como daga de 2 filos. Señor, que estas palabras se queden en el corazón de nosotros. Así es. Qué bonito comenzar el día pudiendo meditar en tu palabra y que no sea solo para hoy, Señor. Forma en nosotros un corazón enseñable, un corazón de carne para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos redención en Cristo. Amén. Gracias, Señor, porque has sido bueno y misericordioso. Y no solamente misericordioso, sino que nos has dado gracia, porque en ti abunda, Padre. Perdona nuestro pecado y límpianos de nuestra iniquidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Listo, mis hermanos. Entonces, muchas gracias. Y como dice nuestra hermana Gladys, a ver si lo ponemos de acuerdo, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin Sí, temor alguno. temor alguno, Jesús nos ve. Ya casi, ya casi. Todavía nos Ya quedan casi, 28 días de Dios bendiga. práctica. Casi duele. Dios los bendiga, amados hermanos.